Muy bien, ahora estamos aquí de nuevo y vamos a hablar en este tercer video acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuán importante es la obra del Espíritu Santo en la iglesia local? ¿Cuán importante era la obra del Espíritu Santo en estos momentos bíblicos? ¿Cuán importante es ahora, en la actualidad, la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Vamos a verlo. Muy bien, en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, algo bastante relacionado con Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, encontramos lo siguiente. El Espíritu Santo dio a luz a la iglesia en el día del Pentecostés y comenzó a edificar la iglesia que Jesús dijo que levantaría. Interesante, el Espíritu Santo nos quiere dar a entender de que fue Él quien dio a luz a la iglesia en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 20, versículo 28, encontramos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por medio del Espíritu Santo dirige, gobierna y guía los asuntos de su iglesia. No quiere decir que el Espíritu Santo está allí, no quiere decir que el Espíritu Santo está perenne, quiere decir que el Espíritu Santo es manejado y guiado y que diariamente está en acción en los asuntos de su iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, con Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8, nos comenta que el Espíritu Santo llama, prepara y vitaliza los varios ministerios de la iglesia y que a cada miembro del cuerpo de Cristo de acuerdo a su lugar y función particular. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está allí para llamar, para preparar y para vitalizar. Es interesante cuando la Biblia nos enseña, nos da a entender en Efesios y en Romanos que el lugar no está solamente trabajar perennemente en algo, en acción, sino que está más allá, llama, prepara y vitaliza varios de los ministerios. Y es por ello tomar en cuenta el Espíritu Santo en cada ministerio que la iglesia tenga. En Corintios y Romanos, y especialmente Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, y 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11, encontramos que el Espíritu Santo trae unción y poder e imparte dones espirituales a los miembros de la iglesia. Es interesante que aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, que el Espíritu Santo puede obrar de muchas maneras distintamente, desde impartir dones hasta poder impartir arrepentimiento en nuestros corazones. Ahora, regresando al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos ordena en Romanos capítulo 8, versículo al 1 al 2, caminar en el Espíritu. Es importante de que si tú eres cristiano, de que si tú eres creyente, de que si tú eres y has aceptado a Cristo, pues debes de caminar y andar en el Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice que nosotros como cristianos debemos ser llenados del Espíritu. Esto dice que diariamente debemos estar con Él. En Gálatas capítulo 5, versículo 25 encontramos que debemos vivir en el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 encontramos que ser guiados por el Espíritu es liderar, inducir, atraer y guiar. Solamente cuando nosotros estemos completamente con el Espíritu, vamos a hacer tantas cosas, desde caminar hasta ser guiados, liderados por el Espíritu. Esto nos invita a que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, nos invita a orar en el Espíritu. Más allá que Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 nos invita a ministrar bajo la unción del Espíritu. Quiere decir que debemos buscarlo constantemente, una unción que no solamente quedó en el día en que te bautizaste, que no solamente finalizó cuando aceptaste a Cristo, sino que ministra bajo la unción. Diariamente buscar al Espíritu Santo. Más allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, encontramos de que operen los dones del Espíritu. Hay dones. En Juan capítulo 4, versículo 24 encontramos que es adorar en el Espíritu. Interesante. Porque ahora en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 encontramos que el Espíritu manifiesta el Espíritu. Debemos manifestar el fruto del Espíritu, como en Gálatas y Efesios nos comenta, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Efesios capítulo 4, versículo 1, nos invita y nos induce a experimentar la comunión del Espíritu. Más allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, nos trae y nos recomienda cantar en el Espíritu.
Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 es dar testimonio del Espíritu. Esto quiere decir de que hay tantas cosas y tantas consecuencias que deja estando en el Espíritu. Nos invita a que como cristianos podamos andar en el Espíritu, manifestar al Espíritu, de una u otra manera hacer de conocer en nosotros al Espíritu y estar constantemente en comunión del Espíritu. Ahora, ¿qué significa la comunión del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? No entiendo nada. Si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Según de Corintios capítulo 13, versículo 14, versión extendida, la gracia, favor y bendición espiritual del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, ¿no? La comunión y compartición, así como la participación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto significa de que de una u otra manera la gracia debe de permanecer con nosotros y el Señor Jesucristo, por amor a Él y a comunión con Él, debemos de participar en el Espíritu Santo. Y para ello es importante entablar relación con el Espíritu Santo. 7 significados de la palabra comunión. Vamos a ver a continuación estos 7 significados que puede ser importante y vitales que tú los conozcas. Significa presencia. Comunión significa estar en presencia. Debemos experimentar y llevar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces hablamos, estamos siempre acostumbrados a dialogar, a conversar y a discutir de tantos temas, pero pocas veces estamos dispuestos a experimentarlas en nuestras vidas. Y es por eso que la comunión significa presencia, la presencia del Espíritu y de Cristo en tu vida. Comunión también significa comunión. ¿Por qué? Porque pasar tiempos juntos es ver e invitar al Espíritu Santo a que camine contigo y a que venga contigo, que hable contigo y hacerte preguntas contigo mismo, que te preguntes, ¿qué te parece esto? Eso es comunión. Significa compartir juntos, hablar juntos de cosas, significa compañerismo. Comunión significa la participación con el Espíritu Santo. Él trabaja contigo, es tu socio mayoritario, es tu compañero, es tu amigo. Marcos capítulo 16, versículo 20. Significa intimidad. Estar con el Espíritu significa acercarse a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8. Significa amistad. Él es tu amigo leal, junto a ti más que un hermano. Significa camaradería, que es allí la palabra gobernante, comandante, capitán, legislador, en el sentido que él dirige, gobierna y señorea sobre tu vida. Es decir, el Espíritu Santo es un ser maravilloso, importante y especial, que te hace tenerlo a él no solamente como algo que parece ser momentáneo, sino que para toda tu vida, y para ello es importante tener en cuenta que puedes caminar con él. Ahora vamos a ver el espíritu que habita dentro. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos del espíritu que habita dentro? El hombre, por ejemplo, un ser de 3 partes, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Peuma, que es espíritu del espíritu, es la naturaleza inmaterial del hombre que le permite comunicarse con Dios, el cual es espíritu. Este es el espíritu humano, que no es el Espíritu Santo. El espíritu humano recibe vida de Dios cuando el hombre recibe a Cristo como su Salvador. Interesante. El espíritu humano recibe vida ¿de quién? De Dios, cuando el hombre recibe a Cristo como su Salvador. Escuche, Shiokai alma, que significa alma, ¿no? El alma es aquello inmaterial que el hombre tiene en común con los animales. Es el centro o sede controladora de los sentimientos, deseos, afectos, apetitos y pasiones. Soman, que es cuerpo. El cuerpo es la parte material del ser humano, diferente del SARS, que es la carne. Interesante. El hombre es un ser de 3 partes. Ahora, cultivando una relación. ¿Cómo puedo cultivar una relación con el Espíritu Santo? Debes cultivar una relación con el que camines, hables y compartas con él, y en la que permitas guiarte, enseñarte, ayudarte y fortalecerte. Será entonces cuando tu vida cambiará. Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ser lleno, versículo clave, Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Interesante. Esto nos invita a participar una cultivación, una relación bastante buena, bastante interesante, y que nunca pueda terminar. El cristiano debe de tener esa relación íntima
con el Espíritu Santo, que de una u otra manera puedas hablarle como un amigo, que Él te fortalecerá, que Él de una u otra manera te hará entender de que tú puedes caminar con Él diariamente. Más allá de esto, hay verdades de nuestro ayudador interior. No se puede amar a Dios o caminar en amor sin el Espíritu Santo, ayudándote. Amor, que significa el amor ágape, describe el amor incondicional que Dios tiene por el mundo. El amor ágape es Dios amando al mundo por medio de nosotros. Esto solo puede lograrse por el poder del Espíritu Santo. Ahora tú te preguntas, ¿cuándo es que verdaderamente voy a conseguir al Espíritu Santo? Cuando verdaderamente entiendas que el amor ágape es amor aquel que de una u otra manera puede hacerte llegarte a caminar constantemente con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. No se puede obedecer a Dios sin el Espíritu Santo ayudándote. No se puede obedecer a Dios sin el Espíritu Santo ayudándote. Entonces, quiere decir de que si tú amas a Dios, tienes que obedecerlo. Y si tú obedeces a Dios, no puedes obedecerlo sin tener constantemente al Espíritu Santo. No se puede adorar a un Dios sin el Espíritu Santo ayudándote. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Es importante tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice verdades de nuestro ayudador interior, debes conocer al Espíritu Santo. Y para que conozcas tanto a Dios como al Espíritu Santo, debes de poner de tu parte un compromiso diario, un compromiso bastante íntegro y un compromiso bastante relacionado a lo que tú quieras cultivar en tu vida constantemente. Que el Espíritu Santo sea un ayudador en tu interior capaz de soportar dificultades y problemas, porque la vida del cristiano no es fácil. Cuanto más aún tú conozcas del Espíritu Santo, tú puedes conocer más a Cristo, porque el Espíritu Santo te ayuda a obedecer a Dios y te ayuda a adorar a Dios. Y más allá de ello es que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos enseña de que no puedes orar efectivamente sin el Espíritu Santo ayudándote. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12 dice, no se puede predicar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo ungiéndote. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, no puedes testificar de Cristo Jesús y alcanzar a los perdidos sin el Espíritu Santo ayudándote. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, no puedes expulsar demonios sin el Espíritu Santo ungiéndote. Pocas palabras, debes depender del Espíritu Santo para que aprendas a depender de Cristo Jesús. Depender del Espíritu Santo es lo que atrae a depender de Cristo. Es importante, necesario conocer de que tú puedes de una u otra manera tener relación con Cristo cuando tengas verdaderamente relación con el Espíritu Santo. Relacionarte con el Espíritu Santo es relacionarte con Cristo. El Espíritu Santo te da un paso, te ayuda a conocer a Cristo. Ahora, no puedes tener gozo sin el Espíritu trabajando dentro de ti. Romanos capítulo 14, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, no se puede tener victoria sobre la carne sin la fortaleza y ayuda del Espíritu Santo. Interesante. Más allá de todo ello, es que de una u otra manera el Espíritu Santo también puede suplir ministerio para el creyente. El Espíritu Santo nos prepara con poder y valentía para ser ganadores de almas radicales. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es decir, que también el Espíritu Santo es importante en el ministerio, es importante en tu vida y es importante para aquellas personas que deseas invitar a conocer de Cristo. En Judas capítulo 20 encontramos que el Espíritu Santo edifica nuestro hombre interior con fortaleza espiritual cuando oramos en lenguas. Esto quiere decir, cuando buscamos a Cristo, trata de edificar nuestro hombre interior, ¿no? Con fortaleza espiritual. Ahora en Romanos capítulo 8, versículo 14 y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27 encontramos que el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones, nuestro espíritu con sabiduría. Aquí hay conocimiento de revelación. En Romanos capítulo 8, versículo 11 añade que el Espíritu Santo energiza, es decir, que nuestros cuerpos físicos nos trae resurrección para mantenernos en una salud divina. Hay versículos y estos versículos están complementados del verbo. Prepara, edifica, ilumina y energiza. ¿Cuánto más aún el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, que está dispuesto a preparar, edificar, iluminar y energizar nuestra vida? Porque el Espíritu Santo cumple en el ministerio. Más allá de ello, también el Espíritu Santo nos permite elevar oraciones sobrenaturales de acuerdo a la voluntad de Dios.
Todas aquellas oraciones se cumplen cuando tú invitas a participar en tu vida al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11 dice que el Espíritu Santo nos da poder con habilidades divinas para abundar ¿en dónde? En dones espirituales. Más allá en Marcos capítulo 16, versículo 20 es que el Espíritu Santo apoya la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios con señales y milagros. Quiere decir de que de una u otra manera está dispuesto y activo el Espíritu Santo a gobernar nuestras decisiones, a gobernar en nuestra vida y apoyarnos en el ministerio que Dios nos ha llamado. Dios nos imparte y nos invita a poder participar de su ministerio, a poder participar del Espíritu Santo, porque si nosotros estamos con el Espíritu Santo, estamos un paso más con Cristo. Ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. Este tema suele ser muchas veces un poco controversial y se puede decir que en el ámbito de recibirlo. ¿Cómo es que recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Muy bien, versículo claves, Hechos capítulo 2, versículo al 4. Vamos a encontrar de que hay una verdad insólita, de que hay una verdad principal y fundamental, que solamente hay una verdad clave, y es que la salvación es el don de Dios para el mundo. Los pecadores, el bautismo en el Espíritu Santo es el don de Dios para sus hijos, creyentes en Cristo. En que existe en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, Hechos capítulo 2, versículo 17 al 19, Zacarías 10, versículo 1, Oseas capítulo 6, versículo 3, profetizaron que los tiempos finales habría la escritura profética. Más allá de esto, la unción de Dios se multiplicará en sobremanera. A todo ello, el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, toda nación, todo pueblo, toda denominación. Quiere decir que el Espíritu Santo tuvo en aquellos días del Pentecostés su función, pero también va a ser realizada el Espíritu Santo derramada en aquellas personas que deciden buscarlo constantemente. Quiere decir que el Espíritu Santo está apto para nosotros. Los dones del Espíritu se manifestarán cada vez mayormente. Quiere decir que el Espíritu Santo va a estar presente. Estos serán en los días en el que el pueblo de Dios recibirá visiones y sueños espirituales, más manifestaciones, más profecías. Las señales maravillosas, de maravillas, milagros se multiplicarán. Esos serán los días de misterios de obras mayores, cuando tú verdaderamente recibas el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Eso quiere decir que el propósito es recibir poder, es poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8 encontramos que hay un propósito y que ese propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo es importante, porque solamente allí vas a recibir el poder sobrenatural de Dios en aquellas vidas que recién empiezan a tornar de bendiciones para aquellas personas que son bautizadas. En Efesios capítulo 3, versículo 20, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, Juan 14, 12, Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos de que hay 5 escrituras acerca del poder. Y en todo ello encontramos de que mayormente son los que comenta el apóstol Pablo. Si bien es cierta, también hay definiciones griegas. Por ejemplo, encontramos en que poder significa dunamis y en definición testigo significa marcos. Entendemos de que en estas definiciones encontramos de una u otra manera aquel poder interesante del Espíritu Santo. 6 puntos acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una capacitación sobrenatural. Quiere decir que es del poder del cielo para permitirle al cristiano dar un testimonio y un servicio efectivo. Quiere decir que tú puedes ser partícipe del poder santificador de Cristo. Claro que sí, si tú estás dispuesto a servir y a tener una vida constantemente de Él, invitando al Espíritu Santo a participar en ella. Quiere decir también que demuestra cuando el creyente habla en un idioma dado por el Espíritu Santo que él mismo ignora. Más allá el Espíritu Santo le permite al cristiano construir su propia vida espiritual mediante una comunicación directa con Dios. Y es la puerta a los 9 dones sobrenaturales del Espíritu. En la misma iglesia del Nuevo Testamento, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era normal para todo creyente en Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 49. El bautismo del Espíritu Santo te otorga poder para hacer las obras de Jesús en la tierra. Juan capítulo 14, versículo 12. Mateo capítulo 11, del 4 al 5. Y Lucas capítulo 4, versículo 18. En pocas palabras, el bautismo del Espíritu Santo te dará la unción y la capacidad espiritual de moverte al siguiente paso, a los dones del Espíritu Santo.
Y cuando encontramos y nos damos cuenta, quiere decir de que hay 4 razones por las que Dios quiere que fluyas en su poder, para declarar de su amor y compasión al conocer las necesidades de la humanidad que sufre los enfermos, perdidos, poseídos, oprimidos, afligidos y desesperanzados, y también sirve para evangelizar al mundo y alcanzar a los perdidos, para destruir las obras del diablo y liberar a las personas saturadas de fuerzas demoníacas, y también para edificar sobrenaturalmente, fortalecer y construir a las iglesias. Más allá de esto, las declaraciones bíblicas son claves cuando conocemos y tratamos de entender al Espíritu Santo en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo, en lo general, una experiencia separada y los gigantes de la salvación. Esto vemos en Hechos capítulo 8, del 12 al 17. El bautismo en el Espíritu Santo es un don gratuito disponible para cada cristiano recibido por la fe. Lucas capítulo 11, versículo 13. Y en Hechos también se repite. Y en Mateo capítulo 3, versículo 11, encontramos que el Señor Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo. Más allá, que encontramos en Hechos capítulo 10, capítulo 44, 46 y en el 19, 6, el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo será acompañado por el hablar de lenguas del parte del creyente. Pero más allá de todo esto, nos quiere dar a entender de que el Nuevo Testamento también claramente demuestra que el ser bautizado en el Espíritu y en el hablar en lenguas están relacionados. En el día del Pentecostés, 120 creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, Hechos capítulo 2, versículo 4. 8 años después del Pentecostés, los nuevos convertidos en Samaria recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, Hechos capítulo 8, versículo del 12 al 19. Y en Damasco, 3 días después de haber nacido de nuevo, Pablo recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas, Hechos capítulo 9, del 17 al 18. Qué importante es conocer que hasta aquí el Nuevo Testamento también es claramente interesante y demuestra que el ser bautizado en el Espíritu Santo tiene consecuencias favorables. Ahora vamos a seguir viendo que después de 10 años, después del Pentecostés, Cornelio y los gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Esto sucede en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. En Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6, relata un relato que 20 años después del Pentecostés, los creyentes en Éfeso recibieron también el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Interesante. Hasta aquí y hasta el momento estamos viendo que el hablar en lenguas era particularmente bíblico. El hablar en lenguas permitía que los conversos, ¿no?, que habían en esos tiempos fueran conociendo y aceptando a Cristo por el medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 14 encontramos, versículo 2, que el hablar en lenguas es un medio natural, sobrenatural, de comunicación directa con Dios. Más allá que Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27 nos trata de comentar de que el hablar en lengua nos permite interceder efectivamente por Dios mismo y los demás de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 al 17, Juan capítulo 4, versículo 24 y Hechos capítulo 10, versículo 26 nos comenta que el hablar en lengua nos da la habilidad de adorar al Señor en una forma ilimitada. Es interesante cuando Pablo comenta en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 y en Judas 20 nos comenta que el hablar en lenguas es un medio sobrenatural de edificarnos a nosotros mismos espiritualmente. Mantiene nuestro espíritu fuerte en Dios. Quiere decir que hay beneficios al hablar en lenguas. Y lo hablamos y lo meditamos en lo bíblico cuando de una u otra manera Pablo entendía especialmente cuál era esa función del Espíritu Santo, el de hablar en lengua y los beneficios que había. Al hablar en lenguas nos ayuda efectivamente a resistir de la tentación y vencer de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 11 al 11. Entendemos que el hablar en lenguas produce refrescamiento espiritual, renovamiento y descanso para los cargados. Ahora, el hablar en lenguas provoca que los dones y el poder de la unción de Dios se liberen sobre tu vida. Juan capítulo 7, versículo 38, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. Es interesante porque hay 3 niveles de lengua. Interesante, Hechos capítulo 2, versículo 4 menciona que como evidencia bíblica inicia de haber recibido el don del Espíritu Santo. El lenguaje de la oración, interesante, hablar en lenguas para edificación espiritual y para comunicarse directamente con Dios es tu lenguaje de oración para la devoción privada. Quiere decir que el hablar de lengua, el lenguaje de oración, tienen algo en común, de que tú te diriges y partes a cumplir una misión directamente con Dios. Dones de lengua congregacionales, hablar un mensaje en lenguas, además de su interpretación para entenderlo en culto público, para edificar la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 y versículo 27. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo?
En Mateo capítulo 7, versículo 11, Lucas capítulo 11, versículo 13, y en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39, encontramos de que hay una segunda experiencia que le sigue a la de la salvación disponible gratuitamente como don de Dios a sus hijos, llamados el bautismo del Espíritu Santo. Es interesante porque nos comenta de que hay un llamado, y este llamado es el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautizado significa ser inmerso, es cierto, ser vestido en algo, ser llenado hasta rebosar, ser cubiertos completamente de algo. En pocas palabras, es ser abrumado por algo, ser sumergido o hundido. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18 nos comenta que es ser llenos de espíritu. Esto significa ser llenado, ¿no? Pero tanto que no haya lugares vacíos en el vaso. Desde el Pentecostés, Dios ha estado derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. 32 al 33. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todo cristiano nacido de nuevo. Esto nos comenta Hechos capítulo 2, versículo 28 al 39. 38 al 39. Ahora, ¿cuáles son los resultados del bautismo en el Espíritu Santo? Hechos nos comenta, Hechos capítulo 1, versículo 8, somos facultados sobrenaturalmente para testificar de Jesús. Ojo aquí, en Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, y en 1 Corintios capítulo 12 al 13, es que la Biblia se vuelve un libro vivo y Jesús nos vuelve más real a nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 12 y en Lucas 4, 18, somos ungidos con la habilidad divina de hacer las obras de Jesús. Romanos capítulo 8, 26 al 27 quiere decir que nuestras vidas de oración llegan a una nueva dimensión mucho más profunda. Y Marcos capítulo 16, del 17 al 20 quiere decir de que somos capacitados para fluir en los dones sobrenaturales del Espíritu, desbaratar del reino de Satanás y construir el reino de Dios. Es interesante porque hay muchos resultados en el bautismo. Más allá que los creyentes, ¿cómo recibieron los creyentes del libro de los Hechos? 120 discípulos llegaron a recibir en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Los nuevos convertidos en Samaria recibieron por medio de las imposiciones de manos de Pedro y de Juan, Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8, 12 al 17. Y Cornelio y los gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando Pedro predicó la palabra. Hechos capítulo 10, versículo 44 46. Hechos capítulo 19 al 6 dice que Pablo impuso manos sobre los cristianos efesios y ellos recibieron. Ahora, Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 1, versículo 33 no comentan que Jesucristo es el bautizador del Espíritu Santo. Más allá, Lucas capítulo 11, versículo 13, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Hechos capítulo 2, del 38 al 39 nos comenta que después de la salvación, el don de Dios para todos los creyentes es el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibiremos la evidencia bíblica de hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo ministrar el bautismo del Espíritu Santo? Asegúrese de que se han nacido de nuevo tras haber recibido de Cristo como su Señor y Salvador. Ora en fe. Cree que recibirás lo que Dios tiene para ti. Recibe el bautismo del Espíritu Santo pidiendo a Jesús que los bautice como Él lo hizo en el día del Pentecostés. Haz que los creyentes llenos del Espíritu Santo impongan manos sobre aquellos que deseen recibir y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Anímalos a que empiecen a alabar a Dios en su lengua natal y poco después que empiecen a hablar sonidos y sílabas y palabras que ellos no conocen. Esto vendría a ser en cuanto a lo que sucedía bíblicamente. En la Biblia encontramos a un Pablo que hacía esto. Cuánto más aún se puede administrar el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuánto más aún podemos conocer de que de una u otra manera Jesús también nos puede bautizar a través de su Espíritu Santo. Y para ello es importante conocer de que Dios tiene el control de nuestra vida, de que podemos buscar al Espíritu buscando y creyendo primeramente en Cristo, pero antes también estar con el Espíritu Santo. Hemos visto hasta aquí de que hay muchas más cosas que encontramos en la Biblia que pasaron, que sucedieron por Pablo cuando Pablo asistía a las iglesias
allí hemos visto en Efesios, hemos analizado también de que de una u otra manera el Espíritu Santo podemos adquirirlo. En el presente se puede adquirir, en este tiempo se le puede llamar, porque Cristo nos dejó el Consolador, nos dejó al Espíritu Santo, quien puede gobernar en nuestra vida y nuestros corazones. Y para ellos es importante entender de que Cristo puede bautizarnos diariamente con el Espíritu Santo. Ahora, quédate, porque en el próximo video hablaremos acerca de los dones. ¿Cuáles son los dones? Ya hemos visto acerca todo del Espíritu Santo, pues esto verás a continuación en el video número 4.